tiempo de salir, mirar el cielo claro y saber que hay mucho más por qué vivir. Vamos, mira que yo ya estoy esperando por ti, buscando una salida para llegar ahí. Vamos, mira que yo ya estoy buscando. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase de Taquito, el tercero de la cuarta temporada, por supuesto siempre apoyando al fútbol femenino. Nos llamamos el Late del Fútbol Femenino también y aquí les acompaña Daniela Dani 9 Contreras para dar inicio a un episodio que seguramente les va a gustar mucho porque en este caso nos acompaña una jugadora emblemática del fútbol chileno, pero desde región. En este caso, desde Curicó. Así que estamos muy contentos por tenerla con nosotros y poder conversar de muchas más cosas. Antes de presentarla, porque ya deben saber quién es, les voy a recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, también en TikTok, en este canal de YouTube, Pase de Taquito, para que se suscriban y vean los capítulos y también los video podcasts en Spotify. Así que búsquennos como Pase de Taquito ahí también. Ahora sí les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que ya la pueden ver en pantalla. Em, Ella es Paola Hinojosa, actual arquera de Curicó Unido, que este año volvió al fútbol, campeona histórica. De hecho, ese es el título, a mi parecer, más importante que tiene el fútbol femenino chileno. Unos Juegos Olímpicos de la Juventud, el 2010 en Singapur, con la selección chilena sub-15. Y además está trabajando actualmente como kinesióloga en Curicó Unido. Anteriormente fue jugadora de Deportes La Serena, Fernández Vial, Deportes Temuco y Colo-Colo. Así que con ese currículum extenso, la saludamos con un aplauso. Muy bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani, primero por la presentación y por la invitación. Siempre es un agrado conversar con gente que sigue el fútbol femenino desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por la entrevista y y abrir el espacio a seguir conociendo del fútbol femenino. Y yo bien acá, viviendo ya en Curicó, Qué tratando bueno. de acoplarme a esta pequeña ciudad. En realidad pequeña, igual es bastante grande. No es tan pequeña como se dice. Qué bueno, Pau, sí, así me doy cuenta de que estás en región otra vez. También lo hiciste en su momento cuando estuviste en Deportes Temuco, Fernández Vial. En el fondo no tienes problema de ir por todo Chile jugando. La verdad es que no, de hecho es una de las cosas en las cuales me he puesto a pensar harto, me lo he replanteado. Siempre he pensado que soy bastante nómada en muchos aspectos y sí, he tenido la suerte y la oportunidad también de poder trabajar, por decirlo así, en muchos lugares de Chile y ahora ya más radicada en Curicó también. La verdad es que sigo pensando que me gusta mucho el sur. Si hay alguna inclinación hacia un lado, siempre va a ser hacia el sur. No por el frío ni nada, sino que por la calidez de la gente y por un montón de cosas más en general. Seguidora de Claudio Bravo, por ahí leí algo en redes sociales y parece que te gusta bastante el ex capitán de La Roja. Sí, la verdad es que Claudio Bravo es uno de los, al menos para mí, de los mejores arqueros de la historia de Chile. Si bien soy una seguidora de muchos porteros más, él para mí es un ícono. Es una persona que conozco también, una persona bastante humilde, simpática. Tuve la suerte de poder conversar con él un par de veces. Y va más allá también de lo futbolístico, creo que es un gran referente.
muchos lo tenemos como una gran persona, un gran futbolista también, como le dije anteriormente, y sí, soy 100% seguidora, veo videos de él muchas veces. La verdad es que soy bastante fan de Claudio Bravo y juntos tenemos la suerte hace muchos años atrás, de haber sido hijos ilustres de Buin. Por eso es que nosotros nos conocemos, porque Claudio Bravo también es de allá. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de poder compartir, esto fue hace mucho tiempo, de hecho es una historia bastante desconocida, pero nosotros somos hijos ilustres de Buin. De hecho, yo soy de Buin, nací en Buin, por decirlo así. Viví Ah, mucho mira, tiempo ahí. mira Sí. qué buena anécdota. Y, ¿y qué tal, cómo fue conocer a Claudio Bravo? Y lo otro que quería preguntarte, ¿qué es lo que más admiras de él? Eh, bueno, conocerlo fue algo súper, en realidad, diferente, porque es una persona que no, si bien se muestra muy, muy seria y todo lo demás, no es una persona muy agradable en general. Yo también era bastante chica, entonces probablemente él nos veía como niñas chicas, porque somos varias más de las que fuimos hija ilustre en ese entonces. Y la verdad es que una persona súper simpática. Tuve la suerte, como le digo, de compartir un par de palabras con él y conversamos relacionado al tema del fútbol, de en dónde estaba jugando, de que nos felicitaba por la instancia que había pasado. En realidad fue muy, muy cercano. Qué Fue un bien. buen encuentro. Y, Y ahí en y, ese y- también estaba Mauricio Isla, que era una de las personas también que pudimos conversar, pero yo ya tuve como, yo soy, como digo, soy fan de Claudio Bravo, entonces yo me fui de lleno a él y obviamente entre toda la gente que había, tratamos de generar alguna conversación y varias personas más, pero después ya cuando nos sentaron en otro lado, ahí ya pude conversar, porque al ser conocido, claramente mucha gente quería sacarse fotos con él. claro. Y como arquero, ¿qué es lo que más admiras de él? O que, no sé, no sé si lo has tomado como ejemplo también para poder aplicarlo en tu entrenamiento, en el juego. A mí me gusta mucho la mentalidad que tiene él y el juego con los pies. Si bien es algo que no es eh, bastante fácil conseguirlo, muchas arqueras antiguas, antiguas digamos, todavía estoy joven, pero, pero digamos arqueras antiguas, en un buen tiempo atrás, no era tan importante jugar con los pies. Y luego después con el tiempo, como todo va cambiando, ya fuimos instaurando eso. Y ahora que yo estoy volviendo recién, una de las cosas que más trato al menos de mantener y dentro de lo que fue enseñado en ese entonces, o de todos los clubes que pude participar. Y en realidad lo otro que me gusta también de él es la mentalidad. Creo que tiene una mentalidad diferente, es una persona diferente. Y uno siempre trata de copiar los buenos ejemplos. En realidad es como base del futbolista. Aparte que es una persona súper humilde. Entonces tiene hartos aspectos positivos, pero en lo principal la mentalidad y el juego con los pies. Y obviamente atajar, pero también siempre tratar de ser un jugador más dentro de la cancha en cuanto a juego de pies. Súper. Pau, antes de preguntarte ya más cosas sobre ti, sobre tu carrera, tu presente, quiero hacerle una mención a Electrolit, que lo tengo por aquí, y que cuando nos veamos te voy a regalar también un kit de Buena, hidratación. bacán, Ahí está, bacán. bueno. Ahí estoy mostrando la línea cero, que es nueva. ¿Ya? Así que, bueno, la gente ya sabe que es una bebida hidratante premium, está hecha para deportistas y permite que la hidratación sea inmediata. Además, en este caso, la cero no tiene calorías, así que también es una buena opción. Y la tradicional, ahí les muestro esta de que es de Blue Raspberry. La tradicional está hecha con glucosa natural. Y ahí está la de limón. Así La que vamos a estar esperando, la vamos a estar esperando. sí, sí. Cuando nos veamos, ahí, o cuando vaya a algún partido,
te llevo tu kit de Bacán. hidratación. Voy a Queda, esperarlo. queda pendiente. Totalmente. Sí. Así que gracias a Electrolit por siempre apoyar al fútbol femenino y aprovecho también de invitar a la gente a seguirlos en sus redes sociales para que sepan mucho más de esta bebida hidratante y que de verdad la está rompiendo acá en Chile. 100%. Sí. Y bueno, Pau, ahora sí quería continuar un poquito con la entrevista y saber si, por ejemplo, este ha sido un año que para ti es un renacer, a mi parecer, porque volviste al fútbol. Em, Pensamos que te había retirado definitivamente después de la experiencia que tuviste en Deportes La Serena, pero cuéntanos qué pasó, cómo fue que te convencieron de volver a jugar, ya tú esa idea la tenías como eliminada de tu vida, por así decirlo. Eh, bueno, soy fiel partidaria de que muchas veces en la vida uno tiene que ir cerrando capítulos. Para mí fue uno de los capítulos no muy bien cerrados dentro de lo que ocurrió y todo el transcurso de lo que pasó. Pero la vuelta ha sido, la verdad es que bien pensada, no fue de la noche a la mañana. Yo vivía en Serena. Yo tenía mi trabajo ya, En realidad estaba desempeñándome de mi otra profesión, que es la kinesiología. Estaba ejerciendo, trabajando sin ningún problema. Y esto, al final todo comenzó con un llamado, cuáles van a ser mis planes, qué es lo qué es lo que espero para este año, si tengo la opción o si quiero volver, si quiero aceptar el desafío. En realidad el profesor me presentó un proyecto bastante bueno en sí, que ha cumplido a cabalidad con todas las cosas que se dijeron en ese momento. Y yo dije, ¿por qué no darle una oportunidad de nuevo? De repente, o de pronto las cosas que pasan son por alguna razón y yo la tomé, o sea, dije, ya, ok, soy una persona que se adapta en diferentes lugares, como un lugar más no va a ser nada. Y el proyecto en sí fue bastante, como mencioné, bueno, y yo dije, voy a intentarlo, si es momento de volver, por algo será, y aquí estamos. Y acá Qué bien. estamos felices, tranquilas, disfrutando. Yo creo que no hay mejor manera que volver en una edad madura, en una edad donde también firmé mi primer contrato como profesional de fútbol, en realidad. Y son cosas que yo creo que hay que vivirlas, hay que atreverse. La vida uno siempre tiene que tomar el camino, hay dos caminos, siempre el fácil y el difícil, y uno tiene que tomar ambos, el fácil o el difícil. Claro. Bueno, después te voy a preguntar un poquito sobre eso, en el fondo, lo que fue Deportes La Serena, porque ahora lo importante también es tu presente. Entonces, por ejemplo, cuéntanos cómo te cambió la vida el llegar a Curicó, una nueva etapa, que además te permite ser futbolista y como lo dijimos en la presentación, trabajar lo tuyo, que es la kinesiología, y qué mejor que en el mismo club. Sí, totalmente. De hecho, esa fue una de las condiciones para yo poder tomar este camino o este proyecto, poder ejercer como profesional, porque si bien obviamente uno trabaja en las mañanas y las tardes generalmente las tiene libres, entonces yo dije, si tengo la posibilidad de poder ejercer mi otra profesión, ¿por qué no puedo hacerlo y crecer sobre todo en el ámbito que a mí me gusta, que es el fútbol? Y claro, pasaron un par de semanas donde primero me dijeron que sí se podía, pero tenían que verlo. Y después pasaron otro par de semanas y dijeron ya que está la posibilidad de trabajar acá y así familiarizarme más con los colores del club. Y así ha sido en realidad y la verdad es que ha sido una muy bonita experiencia en todo sentido. Trabajo en la escuela directa de acá de Curicó Unido y acá los papás son
muy, muy bacanes en todo, llegan con cosas de repente, o sea, hace muy poco. Es que la gente del sur es así, es muy amorosa. Y claro, al final eso también se refleja en cómo tú eres como persona, la idea básicamente siempre de poder, ya sea trabajar o lo que sea, es poder llevarse bien con el resto y que el resto vea tu trabajo también. Entonces ha sido una muy bonita experiencia trabajar en ambas cosas, en el fútbol y como kine. Son mundos muy diferentes, si bien uno puede decir que son iguales, no, para nada, son muy diferentes. Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿en qué aspectos te deja satisfecha como deportista Curicó Unido hoy en día? En la manera en cómo se van cumpliendo las cosas que se han dicho. Yo creo que eso es importante dentro de una precariedad que ha ocurrido de hace muchos, muchos años. Yo creo que tú lo sabes también desde el tiempo que sigue el fútbol femenino, que estuviste también inmersa en ello. Yo creo que cuando las cosas van funcionando bien, si bien no iniciamos, nosotros iniciamos de una manera súper extraña, nos hemos ido dando una vuelta de hartas cosas. El primer partido no lo ganamos y eso que nosotros entrenamos mucho antes que la mayoría de los clubes y claro, eso fue un golpe anímico grande también, pero ahora ya al menos estamos tratando de tener calma ante los buenos resultados, porque no hay que tampoco desesperarse y decir ya estamos ok, no, faltan muchos partidos todavía. Pero volviendo a la pregunta que me estás comentando, yo creo que sí, eh, es bueno cuando te permiten realmente, y suena muy básico, pero te permiten ser deportista. Obviamente pueden existir muchas falencias, siempre van a haber falencias en los clubes, porque de alguna u otra manera siempre va a faltar algo, siempre nosotras vamos. Yo tengo la personalidad de siempre estar exigiendo cosas. De repente eso no cae muy bien, pero no solo conformarme con poco, creo que uno siempre tiene que aspirar a más. Y más que nada eso, el Curicó va bien encaminado y eso es muy importante. Tiene dirigentes que están súper comprometidos con la causa, de alguna u otra manera siempre están buscando apoyo. Yo vivo en una casa con 6 jugadoras más, a nosotros no nos falta nada, siempre están preguntando, preocupados, desde el inicio hasta cuando yo llegué. Tenemos todas las comodidades de habido y por haber. Insisto, siempre van faltando cosas, pero al menos cuando ya van faltando cosas se tratan de dar soluciones rápidas y concretas. O sea, tú ves más compromiso con el fútbol femenino y como decías, el presupuesto claramente es porque también Curicó está en el ascenso, entonces no va a ser el mismo que, no sé, Colo-Colo. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Pero aún así, tú sientes que gestionan mejor los recursos que tienen. Sí, de alguna u otra manera. Insisto, siempre hay cosas que van faltando, pero dentro de lo que tienen tratan de hacer las mejores cosas. Tratan de que el deportista tenga todo lo que necesita de alguna u otra manera. Al final eso es lo más importante, que uno pueda desarrollarse en su profesión, si al final es algo que no se tiene que andar pidiendo, es algo, es un derecho, es un trabajo, es algo que tiene que estar, no es algo que por caridad debe existir, que es lo que quizás en muchos otros clubes quizás piensan de manera diferente. Claro, no podemos comparar clubes que llevan muchos años más de desarrollo futbolístico que otros que van caminando paso a paso para poder lograr metas. Claro. Y si, por ejemplo, o sea, si nos pudieras dar algún ejemplo, ¿qué sería? Como de ese buen manejo que tiene el club para que no les falte nada. Si hay algo que me he dado cuenta que es muy cercana la dirigencia y nosotras. Y eso es un aspecto muy positivo, porque nosotras podemos ir generando incomodidad de alguna u otra manera y ellos siempre están muy dispuestos a escuchar.
y siempre están ahí tratando de conseguir lo mejor. Entonces, yo creo que con eso ya avanzamos. De hecho, eso siempre debiese ser, pero obviamente cuando uno viene de muchos clubes más, no es tan así siempre. Incluso de clubes más desarrollados, muchas veces hay como, no es tan directo el trato. Claro. Entonces yo creo que esa es una de las grandes también razones que te permite poder desenvolverte. Em, ¿Y qué objetivos te propusiste en lo personal y también con Curicó este año para el ascenso femenino? O sea, en el momento que te llamaron, que firmaste tu primer contrato, ¿qué, qué pensaste? Dijiste, ya, ahora yo quiero tal cosa, quiero lograr tal cosa. La verdad es que yo dije, cuando firmé, yo dije, ¿estaré realmente para jugar? Esa fue mi primera reacción. Después uno va analizando muchas cosas de lo que va haciendo, porque no todos los proyectos siempre se pueden cumplir, pero de alguna u Ujú. otra manera uno va actuando dependiendo de la etapa en la cual esté. Pero uno de mis proyectos en sí es volver a tener un buen nivel, en realidad, estar a la altura, poder ser un gran aporte, más que nada al desarrollo del fútbol femenino y también al equipo. Muchas veces cuando uno ha tenido no malas experiencias, porque no fue una mala experiencia, pero cuando tú quedas como una persona en otros clubes, no en otros clubes, sino que hablemos de en sí, del club directamente de Deportes La Serena, tú quedas como una persona que reclama cosas. Después en otros lados te tienen como muy ahí. Entonces, igual, obviamente, cuando existen este tipo de personas dentro de, o son ya más cuatro o cinco voces dentro del club, las cosas se van tomando en serio, las cosas se van moviendo, porque saben que esas jugadoras pueden obviamente tener más voz y en realidad generar un revuelo más grande. Entonces no es que nos tengan miedo, cero, no, nada que ver. Pero a lo que voy es que el hecho de poder como llevar tantos años en el fútbol femenino también ayuda al desarrollo de clubes que van caminando hacia arriba. Perfecto. Pau, y retomando el tema en el fondo de Deportes La Serena. Hablamos de, o sea, habló de una desvinculación que fue muy polémica porque en el fondo, y también lo digo a mi parecer, sentí que fue muy injusto porque solamente dijiste lo que no estaba haciendo el club con el fútbol femenino, o sea, con las cosas que estaban al debe, pero ellos te desvincularon sin haber nunca firmado un contrato, sin haber recibido un sueldo, entonces es como tragicómico, ¿no? Totalmente. Ahora es para reírse, la verdad. Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, ustedes solamente pedían condiciones dignas para entrenar, que les pasaran más el estadio de la Portada. Em, ¿Y qué lección al final te dejó todo esto? Después que ya pasó esta etapa, eh, no sé, ¿qué conclusiones sacaste? No hablar. Ah, no, mentira. Es que yo quiero No, destacar eso porque fuiste muy valiente. O sea, hay cosas que pasan en el fútbol femenino, cosas que no deberían pasar nunca. Y hay muchas jugadoras que por miedo no hablan. Y tú no tuviste miedo. O sea, de hecho, también a modo personal puedo decir que tú y Cristiane Endler son de las jugadoras que de verdad dicen las cosas como son. sí, bueno, volviendo a la situación que ocurrió y que pasó, fue una manera desafortunada de hacer las cosas. Eh, Siempre fue en sentido de poder crecer, en vías de crecer, nunca fue hacia un ataque de algo directo, sino que fue
todo desde hace muchos años que venía siempre generando un problema, que la ropa, el agua, muchas de las jugadoras que incluso ya no están jugando ahora o que ya no están en Serena, son las mismas que hace muchos años atrás decían cosas, pero nunca, de hecho nunca se hizo nada. Yo recuerdo muy bien una vez una publicación cuando yo estaba en Deportes Temuco, que fue mi último club antes de saltar a La Serena. No, Fernández Vial, perdón. Yo tuve que subir una publicación porque siempre me llegan etiquetas de algo. Subí una publicación porque yo obviamente también tengo mucha relación con muchas de las jugadoras de Deportes La Serena que ya no están y que ahora ya las tengo de compañera algunas, que son mis amigas, que básicamente fuimos las que hablamos, donde la publicación salía exactamente lo mismo, que no tenían DT, que siempre había un problema. Entonces, cuando tú ya llegas a un club, si bien partió todo bien, todo tranquilo, pero siempre, como te digo, falta algo, siempre pasaba algo, siempre, no sé, hubieron muchas situaciones que nosotras como jugadoras nos bancamos durante mucho tiempo y yo creo que uno no tiene por qué bancarse cosas dentro de tu trabajo cuando ni siquiera te pagaban un peso, cuando jugadores venían del otro extremo de Coquimbo a La Serena, que son como 40 minutos aproximadamente, o 30 minutos. Entonces, donde nosotros entrenábamos no era un lugar cercano, sino que era un lugar que tampoco era muy bueno. Entonces, básicamente fueron muchas cosas las que fueron pasando y eso motivó a poder decir, oye, decir como, hey, ya, reaccionemos, estamos haciendo las cosas mal, los resultados reflejan lo que es, porque al final uno no se puede cuidar en la alimentación si no tiene un nutricionista. Sí, o sea, quizás discrepo en lo que acabo de decir porque uno sí se puede cuidar, pero cuando uno tiene un nutricionista hay un control, que es lo que básicamente necesita uno para desarrollarse como profesional. Un cuidado ya sea de alimentación, de sueño, de eh, un buen entorno para desarrollarte, que exista luz, que exista ropa. Entonces, fueron hartas cosas que fueron pasando y eso motivó a conversar las cosas primero y de muchas veces de buena manera. No fue que esto llegó y pasó solamente. Y claro, ya cuando era mucho, eran muchas personas involucradas, después de haber jugado con la U, cuando el primer tiempo íbamos 9-0 y todos nos mirábamos la cara y era como, ya, ¿qué más hacemos? Si ellas tienen 5 peldaños más arriba y no es su culpa tampoco, ellas tienen que golear, es así, si la cosa, el fútbol es frío, el deporte es frío. Entonces, eso ya fue un caos dentro del camarín, porque al final nosotros nos estábamos viendo afectadas y ellos les daba lo mismo. Entonces, nosotros ahí, o al menos yo, tomé la iniciativa de poder llegar, agarrar mis redes sociales. Quizás sí me arrepiento de la manera en cómo lo expresé, pero no el contexto en sí, porque fueron cosas muy ciertas, muy obvias que pasaron. Entonces yo creo que, claro, al final del tiempo uno fue desvinculado de una manera súper injusta, fue una etapa negra, todo como, yo creo que toda la vida como deportista hemos vivido etapas malas y buenas, esa fue una etapa muy mala, pero tuve el respaldo de la ANJUF, tuve el respaldo de Iona, de la Javi Moreno, de todas las que lo componen, la TES, y yo creo que siempre destacar eso, porque en realidad ellas hasta el día de hoy siguen luchando contra las precariedades que siguen ocurriendo lamentablemente, pero nunca estuve sola. Yo creo que eso fue lo más importante y obviamente mis compañeras también que apañaron a todos y dijeron ya, si yo me tengo que quemar no me queda otra. Y claro, al final fui la primera cuando llegué estoy más de manera interna, pero cuando llegué ya nos citaron el día lunes, yo llegué al entrenamiento en la tarde y claro, me dicen que desde dirigencia se decide desvincular, siempre fue una desvinculación, porque después salieron a desmentir que no fue una desvinculación, sino que me apartaron del plantel, claro, porque ya había generado tanto revuelo esto, que llegó incluso hasta la ex ministra del deporte, Alex Venado, que ya estuvo en todo el proceso y no tengo nada que decir. Entonces fueron hartas cosas que al final yo creo que
Si me preguntas que si me arrepiento, no me arrepiento para nada. De hecho, yo creo que si hubiese pasado de la misma manera, lo hubiese vuelto a hacer, aunque me hubiese quedado 3 años sin fútbol, porque de ahí de la Paola que fue en ese momento a la Paola que es ahora, es muy diferente. Y es diferente netamente porque uno tiene que exigir sus derechos como deportista. Porque uno, si quiere ganar o si quiere que la mentalidad cambie, al menos acá en el fútbol femenino, uno tiene que ir siempre apuntar hacia arriba, si no al final no sirve. Y eso es tener básicamente cosas básicas para, valga la redundancia, para poder desempeñar tu labor. Porque ¿cómo tú puedes exigir si no tienes de vuelta o no hay reciprocidad en esto? Claro. Y después que denunciaste esto en redes sociales, ¿recibiste amenazas o advertencias como, no sé, que te generaran un poco de miedo? La verdad es que nunca tuve miedo. Suelo ser una persona bastante, a ver, si bien uno siempre tiene miedo en algunas cosas, pero en decir las cosas no mucho. Creo que ayuda, ya sea por salud mental también, pero recibí mucho apoyo de los hinchas, incluso de Serena. Todavía recuerdo y hay una foto que decía sociedades, o bueno, una palabra que no se puede decir en sí, pero decía como chao a la sociedad anónima en un mural grande donde están las paredes del estadio. Decía tal palabra a la sociedad anónima, aguante Paola Hinojosa. O sea, imagínate tener ese apoyo, mensajes recibí. Obviamente también porque fueron 9-0 claramente iban a haber comentarios buenos, comentarios malos, está alegando porque le metieron 9 goles. Nunca fue ese el contexto, si al final nosotros los arqueros estamos para que nos hagan goles, es un hecho. Nunca fue ese el contexto. Obviamente nosotros alegamos netamente que había muchas diferencias, la cancha no era pareja y no es por culpa de los otros clubes, sino que es porque ellos no se tomaban en serio la pega, ¿no? Nada más que por eso. Pero siempre fue un apoyo. Comentarios negativos ya están de más, uno no los pesca, da lo mismo, son gente que no hace deporte y no la vive como uno. Claro. Eh, Pau, no sé si supiste, pero hay una jugadora que también volvió al fútbol después de haberse retirado, que es Yael Oviedo. Las Eh, reliquias. eh, claro, estuvo jugando en la Universidad de Chile, tuvo un muy buen año, pero también por situaciones más bien de camarín y cosas que en realidad yo siento que también el club no manejó muy bien. Finalmente también la apartaron del plantel con Claudia Soto. Entonces ahora ella vuelve después de 3 años al fútbol. Pensó que ella no iba a volver, pero se le dio la Creo que oportunidad. los 3 años siempre son, Parece, claro, todos desaparecen 3 años. vuelve a Cobresal. Eh, ¿Qué podrías decirle a ella después de tu experiencia? Porque son similares. Claro, si bien yo no la conozco a ella, sí la he visto jugar, una tremenda jugadora, una jugadora de estas que te marcan la diferencia. Eh, yo creo que ella sabe muy bien, más que decirle algo, yo creo que ella la tiene clara en realidad. Eh, el camino siempre es difícil. Quizás esos 3 años sirven mucho para poder darse cuenta que la vuelta tiene que ser con todo. Y más que darle unas palabras, porque en realidad no nos conocemos, pero yo creo que las personas cuando tienen la oportunidad de volver es por algo, no es por nada. Nada pasa en la vida Porque sí. por, porque sí. Pau, bueno, después de esas palabras también para Yael Oviedo, quiero preguntarte, desde que lograste ganar el oro olímpico con la sub-15 hasta la fecha, ¿qué avances ves o qué has notado en el fútbol femenino chileno? O sea, porque este año, en octubre, Ujú. debería concretarse la profesionalización del fútbol femenino por ley. Entonces han pasado 15 años.
harto tiempo. Sí, Eh, sí, creo que, o sea, claramente han habido avances. Yo creo que si nosotros dijéramos que no han habido, sería un grave error, porque ya claramente todo esto viene desde una lucha constante, no ha tenido descanso, porque si no es una, es otra, siempre pasa algo, como dice Bielsa, siempre pasa algo, Matías, es muy cierto. Pero hay un avance grande en muchos aspectos, o sea, partiendo porque jugadoras del plantel pueden tener un contrato que antiguamente eso no pasaba, solamente se jugaba por amor al arte, por decirlo así. Que existan condiciones laborales que si bien uno dice, hoy gracias, o sea, no debiese ocurrir que uno dijera gracias, debiese decir, ok, esto es lo que tengo y esto es lo que a mí me dan y esto así yo debo rendir, nada más que eso. Y la competencia en sí ha ido cambiando. De hecho, hasta hace muy poco conversábamos con mis amigas que qué lástima lo que pasó con Chago. O sea, un tremendo equipo, un equipo fuerte, fuerte en todo aspecto. Y claro, ahora a ver que se está armando recién, que está, porque tienen buenos elementos, ahí no hay jugadoras que no lleven años en el fútbol, hay jugadoras de mucha trayectoria. Entonces uno dice, ¿por qué ocurrirá? Y claro, y ahí vamos al mismo hecho de que pasa algo internamente que uno no sabe tampoco, porque no puede ser que un equipo tan fuerte de la noche a la mañana quede con ese tipo de situaciones. Entonces, pero volviendo más a la pregunta, yo creo que han habido hartos cambios en sí, sobre todo con respecto al tema de más compromiso, que si bien es una obligación, se cumple de alguna u otra manera, ya sea de manera difícil, porque muchas veces las cosas se van cumpliendo, pero siempre porque hay que estar detrás golpeando los talones para que se haga. Hoy en día quizás eso no pasa tanto, pasa, pero no tanto como antes, porque ya es una obligación. claro. También están los espacios para poder jugar, aún así todavía no se puede, pero para jugar en los estadios, está asistiendo más gente a los estadios. Entonces sí ha habido hartos cambios. Aparte tenemos una gran referente que es la Tiane Endler, que ella está en la elite de la elite y así muchas jugadoras más. Entonces sí hay cambios totalmente. Quizás para otros a lo mejor todavía está durmiendo, pero al menos para mí que vengo volviendo desde una larga pausa, sí hay muchas cosas por mejorar, pero vamos avanzando. Y yo creo que en la vida igual hay que quedarse con las cosas buenas que vayan pasando, porque estar en una constante lucha igual en algún punto cansa. Entonces, siempre hay que ir mirando las cosas de manera positiva y agarrando a todos para que las cosas vayan funcionando. Si al final los proyectos son así, no van de la noche a la mañana. Ujú. Yo creo que ya no estamos tan en pañales como decíamos, pero sí hay una a veces desconexión yo creo que de las dirigencias, que hay un enredo de esto, de acá, de allá, pero de alguna manera siempre llegan como a un consenso y eso es lo más importante. Pero nosotros sí, por ejemplo, hablamos de los equipos que están más desarrollados, tienen muchas más cosas, obviamente los sueldos son mucho mejores, entonces en algún momento ojalá fuera cambiando, que todos llegáramos a eso, no porque jugaste acá, jugaste allá, no, sino que una condición laboral que tiene que ser así como es, y eso también influye de lo que viene detrás, y ahí es donde influyen siempre los dirigentes. Si ahí no hay nada más que eso, si todo viene desde la dirigencia. Sí. Nosotras solamente somos trabajadores, como todo en el trabajo en la vida. Sí. ¿Y Pau, tienes algún sueño que te gustaría cumplir en el fútbol? Yo creo que sí, yo creo que uno todos los días se levanta con un propósito de poder
mejorar, de poder contribuir al fútbol femenino. Si bien quizás el sueño, para mí ahora en estos momentos el sueño es más colectivo. A nosotros nos gustaría ascender, al menos tenemos buen plantel, hay jugadoras que llevan años acá jugando en otros clubes y han vuelto hace poco. Más que nada, más que sueño, para mí es como una meta, un propósito, que podamos ascender y podamos estar siempre peleando arriba. Pero en lo personal, disfrutar. Yo creo que no hay mejor manera que poder disfrutar el presente y con toda la experiencia para atrás, poder desenvolverme de mejor manera en el juego, tomar mejores decisiones. Y eso ya se resume también en tener más confianza en uno mismo. Yo creo que los sueños muchas veces son más colectivos cuando ya hay diferentes mentalidades y todos queremos lo mismo. Claro. Pau, no sé si tú supiste, pero el 28 de abril del 2023, en Pase de Taquito, hicimos un homenaje a la primera ¿Ya? selección chilena de la historia, a las pioneras, que Bien, además fueron subcampeonas de América en el 91, que fue el año que comenzó en el fondo la selección chilena qué de bonito. fútbol. Claro, y una de las razones que nos motivó a hacer esto fue porque no había un reconocimiento oficial, no, no había como una especie de homenaje para ellas que habían sido tan importantes. Entonces, en base a eso, quiero preguntarte, bueno, y además que las pudimos reunir de distintas regiones del país y llegaron ahí a Santiago, a la Casa Estadio, y fue bien emotivo todo. Pero a partir de eso, quiero preguntarte si sientes que ustedes como selección sub-15, que ganó el oro olímpico el 2010, merecen un mayor reconocimiento. ¿Sientes como que faltó ahí? ¿O, o están conformes con lo que se hizo en su momento? Sabes que esta es una pregunta que siempre me repiten harto. Ujú. Yo siempre voy apuntando a que lamentablemente en ese tiempo ocurrieron muchas situaciones. Si bien es un logro muy importante y un hito para el fútbol femenino, como muchos otros también, eh, yo creo que sí faltó más reconocimiento, pero también va de la mano con las redes sociales. Creo que en ese tiempo no era mucho el desarrollo de las redes sociales. Lamentablemente nosotras topamos justo cuando fue el caso de los mineros. De hecho, nosotras Sí. jugamos un día antes o un día después, no recuerdo bien. Pero el video de motivación de nosotras que nos presentó el profe Rodrigo Valdés en ese tiempo, fue un video de ellos cuando ellos escribieron esta famosa nota que decía estamos bien en los 33. Y claro, eso fue con un video bastante emotivo para nosotros enfrentar la final en la tarde. Entonces, si te pudiese decir que hubo un reconocimiento, yo creo que sí, de diferentes maneras, pero nunca fue tan grande porque siento que ahí en ese tiempo, en ese entonces, las redes sociales no tenían tanto conocimiento Mm, del fútbol femenino. Este claro. partido sí fue transmitido, todo fue transmitido. O sea, Sí, yo sí. atrás tenía 15 años, tenía un montón de cámaras detrás, fotógrafos por todos lados. No podía decir ninguna grosería, claramente. Pero, pero no, yo creo que sí hubo un reconocimiento, pero siempre vamos a estar al debe de los reconocimientos, siempre va a faltar algo, siempre. Yo creo que hubiese sido una buena instancia de que se le hubiese dado más énfasis a lo que se logró, porque no es menor. Independiente de que haya sido, hayamos sido pequeñas o algo, fue un logro histórico y eso siempre, siempre, yo creo que el único reconocimiento que va a haber va a ser para nosotras mismas por haber tenido una medalla. Y yo creo que eso va a vivir en la mente de cada deportista, incluso nunca hay que vivir del pasado, pero muchas veces cuando uno vuelve, que es mi caso ahora, yo siempre recuerdo lo que pasó, lo que fue y qué es de la Paola de ese tiempo, po, porque al final uno, esa fue la base para lo que es ahora.
y eso es lo importante. Claro, sí. De todas maneras, abrieron caminos. Yo recuerdo, bueno, yo en ese momento estaba, yo no lo pude ver por televisión porque estaba en clase en el colegio, pero me acuerdo que iba volviendo a mi casa y iba con los audífonos escuchando todo y cuando salieron campeonas, ¡oh! Bueno, que a mí siempre me ha gustado el fútbol y en ese momento jugaba, entonces para mí fue demasiado emocionante, o sea, no lo podía creer. Entonces, Claro, fue algo imagínate, y bonito. ahora te estoy entrevistando. No, y qué bacán, qué fortuna también de que lo hayas podido ver. Mucha gente también me ha dicho, oye, yo recuerdo haber escuchado, yo recuerdo haber visto esto. Y me dicen, ya, pero tú eras la Pau. Y yo era como, sí, ya, pero en serio. Y ahí, claro, se inicia la conversación y todo lo demás. Pero fue algo muy bonito para todas, para todas. Yo sí o sí sé que ese fue el puntapié para que muchas nos dedicáramos al fútbol, si bien otras tomaron otros caminos, pero es una historia que te va a seguir toda la vida. O sea, tener la fortuna de poder tener una medalla en la vida, yo creo que todos quisieran poder tenerlo. Y más si es de unos Juegos Olímpicos, donde era un espectáculo, y más en países tan desarrollados como Singapur, que era otra cosa, ¿no? Todo era bastante bien hecho. No, no hubo ni un margen de error allá, nada. Muy difícil. Sí. Pago, y cuando, esta pregunta ya como para ir finalizando la entrevista, cuando te decidas retirar definitivamente y colgar los guantes, ¿cómo desearías que fuera el fútbol femenino chileno? O sea, en el momento que tú dices, ya me retiro, ¿qué te dejaría tranquila? De mirar hacia atrás y ver cómo ha evolucionado, qué cosas se han hecho. Yo creo que más compromiso, más reglas, más desarrollo, más de lo que hay ahora. Yo creo que a mí me dejaría tranquila básicamente que todas fueran por iguales. Nada más que eso. De hecho, mi hermana, que está ahora de a poco, cabeza dura, oye, le dije, hermana, mi hermana tiene 10 años y también le gusta el fútbol y es fanática. Bueno, también mi papá es brasileño, entonces tenemos como ese lazo de ahí, de alguna u otra manera, del fútbol por el lado de Brasil y claro, para ella se conoce cada jugador que pueda existir acá en, en la tierra. Mira. Y, y yo le he comentado, y también le gusta el arco, yo le he comentado, y yo sin ni siquiera de verdad instaurarle esto, nada. Pero yo creo que a mí me dejaría tranquila que todos tuviéramos condiciones por iguales, que todo, que la cancha estuviera pareja, que pudiéramos jugar en los mejores estadios, al igual que los hombres, que pudiéramos tener mejores oportunidades, al igual que los hombres. Entonces, yo creo que más que nada es poder abrir y cortar esa brecha que existe de diferencia, sería lo ideal y que mi hermana pueda vivir lo mejor que nosotras quizás en algún momento no pudimos vivirlo. Yo creo que es a lo que, en realidad, lo que apuntan muchas jugadoras las que se pueden retirar. No sé si todavía me voy a retirar, no lo sé. Quizás puede ser mi último año jugando, quizás tengo otros proyectos, no lo sé, pero lo que me importa ahora es el presente y parte de mi presente es disfrutar lo que estoy viviendo, poder despertar en la mañana, sentir que vengo a entrenar. Yo creo que es una fortuna. Y si mi hermana se lo puedo traspasar en algún momento, si obviamente tiene condiciones para hacerlo, la idea es que viva lo mejor y no viva precariedades, y ya sea en todo el deporte, porque no es solamente en el fútbol, en todos lados hay precariedades. Pero ese es como mi punto inicial, la verdad. Qué bueno. Claro, que para las generaciones que vienen sea mucho mejor, que esté la cancha más Totalmente. pareja. Así es. Pau, quiero saludar a nuestro auspiciador, que es el Copihue de Lonquén. Y cuando te vea, también te voy a dar un regalito del Copihue de Lonquén, porque Bacán, nosotros... bacán. Sí, sí, bueno, el Copihue, le voy a contar a la gente un poquito, que si buscan algo refrescante y lleno de sabor, el motecito es la mejor opción. Es una delicia de sabor porque está combinada con frutos nacionales, tradicionales y los va a transportar a nuestras raíces típicas. Así que
quiero invitarlos para que conozcan su casa matriz que está ubicada en Avenida Lonquén Sur, paradero 26 y medio de la comuna de Calera de Tango, en Santiago. Así que van a encontrar dulces de la ligua, granizados, mote con huesillos, palmeras y 40 sabores de helados artesanales. Así que les cuento que el horario de atención es de lunes a domingo de 10 y media a 6 y media y que si quieren emprender pueden comunicarse al WhatsApp del Copihue de Lonquén, que es el más 569 45 89 90 89. Y que pueden seguirlos en sus redes sociales, en Instagram como @el Copihue de Lonquén y a la mascota del Copihue, que es Motecito, @motecito_oficial. Así que, Pau, cuando te vea ahí en la cancha o en cualquier momento, también te voy a dar un regalito que queda de esta entrevista para que lo puedas disfrutar. Está todo ahí secuenciado, así que lo voy a cobrar. Sí, obviamente, y quedó grabado. Perfecto. Súper. También, Pau, quiero contarte que nosotros tenemos una camiseta de pase de taquito. Buena. Y cada entrevista que vamos haciendo, vamos recopilando las firmas de nuestras invitadas. O invitados, también han venido entrenadores, qué sé yo, médicos, psicólogos. Y la idea es que como ahora estamos a distancia, cuando también te vea, te voy a pedir esa firma para tener ahí el registro de Pavo Hinojosa, arquera olímpica. Así es. No No, es qué menor. buena, sí. Cuenta, totalmente, cuenta conmigo, no hay ningún problema. De hecho, para mí es un orgullo poder estar firmando esa camiseta porque hay muchas jugadoras que la han firmado también. Entonces, agradecerte a ti por esa instancia igual. Y ahí nos Sí, vamos a ver presencial, sí o sí. sí, de todas maneras. Además que queda hecha la invitación para cuando podamos hacer un capítulo presencial, Ujú, ahí también. totalmente. Va a quedar lista la invitación. Sí. Em, y también te quiero pedir, antes de que vayamos cerrando este capítulo, si Ujú. puedes invitar a la gente que nos está viendo a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguir apoyando al fútbol femenino para que esta comunidad siga creciendo, sigamos visibilizando y creo que es la forma de hacer crecer el fútbol femenino. Totalmente. Bueno, quiero dejar invitados a todos a seguir la página. Creo que es una de las páginas que lleva mucho tiempo tratándose del desarrollo del fútbol femenino de tu mano. Entonces, eso es importante, que las personas que vivieron dentro del fútbol femenino y vivieron las diferentes situaciones, siempre se les dé un, un clic, por decirlo así, para que se pueda hacer crecer de a poco. Si al final esto lleva tiempo y qué mejor que poder llevarlo de la mano conociendo la historia de los jugadores, de las jugadoras, de los entrenadores, de los médicos y todos tus invitados. Así que los invito a seguir la página, a suscribirse, una página bacán que muestra mucha historia y también detrás de una jugadora, ¿quién mejor? ¿Cierto? Claro, sí. Algo queda. No, pero No, igual, siempre pero, está, siempre está. pero Yo sabes desaparecí tres que años. sí, eso es súper cierto. Hay, no sé cómo se llama, bueno, a lo mejor tú que es tu área, lo de la memoria muscular, algo así, Ah, que sí, eso es muy cierto, y sí, que existe siempre memoria muscular y uno puede, los gestos técnicos que instauró cuando pequeña siempre van a mantenerse. Pero preguntas de quién no, ya, no, mentira, perfecto. era broma. Pero sí, sí, es verdad que hay cosas que no se olvidan. Así Así es. que... Y, y Pau, la última mención de este capítulo, ahora sí, para Vale. despedirnos. Se la quiero hacer a Woman Studio, que es una agencia liderada 100% por mujeres, donde la CEO es la artista chilena Cari Montesi. Ella compuso el himno oficial de la Roja Femenina, que también es la canción de Pase de Taquito. Siempre decimos que es nuestra amiga, es de la casa.
Así que están todos invitados a seguir Woman Studio en sus redes sociales porque va muy de la mano el fútbol con la música. Cari también jugó en su momento en Universidad Católica y además le gusta mucho la música, entonces hoy en día es cantante y trata siempre de hacer el nexo entre el fútbol y la música. Por eso creó Buenísima. el himno de la Roja Femenina. Ahora tiene un nuevo single que también tiene videoclip de la selección chilena femenina que se llama Métele, por si no lo han visto, para que vayan ahí a darle visualizaciones a YouTube. Y finalmente, Woman Studio va de la mano con ella porque ayudan a potenciar los talentos en la música. Así que pueden tomar clases de canto de distintos instrumentos musicales, también arrendar salas de ensayo profesionales y equipadas. Y ahí mismo los pueden ayudar con la gestión de medios. O sea, todos los artistas que quieren crecer en esto, los van a asesorar y les van a ayudar a dar ese salto. Así que síganlos y van recomendadísimos de parte mía y de Pase de Taquito. A seguirlo, ¿no? Entonces. Sí. Así que eso, Pau, quiero agradecerte por haber participado en el programa. Queda ahí pendiente el Electrolit, queda pendiente el Copihuá de Lonquén y la firma. Y Toma y también, sigue. claro, también, sí. Y también a ver si podemos tenerte en el estudio un día de estos. Sí, pues no, Dani, agradecerte a ti la invitación, como te dije desde un inicio, creo que siempre hay que darle espacio al desarrollo del fútbol femenino, siempre va a pasar algo, siempre de alguna u otra manera tiene que ir creciendo, entonces agradecerte a ti por la invitación, creo que fue una conversación bastante entretenida y extensa y eso se agradece porque uno va contando su historia y obviamente de repente hay gente que se siente identificada con ella. Así que gracias a ti por la buena entrevista y bacán que sigas en esto. Me alegro mucho. Gracias a ti, Pau, y te deseo el mejor de los éxitos este año, que cumplas todas tus metas, tus objetivos y que cuando sea el día, yo pienso que te queda harto todavía de carrera, pero cuando sea el día, también deseo Con que, canas. claro, que cuando mires hacia atrás veas una real evolución del fútbol femenino. Al final es lo que todos queremos. Totalmente. Yo creo que eso es lo más importante, que las nuevas generaciones vengan mirando de mejor manera las cosas que lamentablemente a lo mejor más de alguna u otra jugadora ha vivido. Y yo creo que esa es la clave como siempre en todo sentido es la resiliencia. Yo creo que hay que siempre ser valiente y avanzar con el deporte. El deporte es frío y uno tiene que aprender a hacerlo también. Sí. Ujú. Bueno, Pau, yo me despido así de la gente. Nos vemos hasta el próximo capítulo y mucho Vamos a éxito. seguir igual entonces. Sí, chao, chao. Ya, sí. Ya, Dani.